Tengan buenas tardes, jóvenes del segundo año General B, Pedro F. Cantor. Hoy tenemos 15 de octubre, jornada de la tarde, y vamos a iniciar lo que es la jornada de trabajo de esta tarde con el tema que ven en pantalla. Se llama compuestos químicos orgánicos. En este sentido, vamos a darle inicio a la última unidad del año, digamos así, ¿verdad? Y vamos a retomar estos temas referidos a la química orgánica. Durante todo su trabajo en los años han hablado mayormente de la química inorgánica. Por ejemplo, cuando hablábamos de los ácidos, de las bases, de las sales, de los hidróxidos, hidruros y todo eso. Ocupábamos bastante lo que era todos los elementos de la tabla periódica. Ahora no. De a poco van a irse dando cuenta en la temática en torno a quién es que está dándose y qué elemento de la tabla es el protagonista en este sentido de la química orgánica. Acá son pocos los elementos que forman a esta rama de la química. Sin embargo, es bien importante retomarlo porque es en abundancia mucho mayor que la que puede ser la de los inorgánicos, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio ya con la química orgánica. Vamos a iniciar por donde se debe iniciar, que son el comienzo, ¿verdad? El comienzo de la química orgánica tuvo razón de ser, ¿verdad? En el momento en el que un científico llamado Friedrich Wöhler retomó una sustancia inorgánica y a partir de esa sustancia inorgánica es que se logró sintetizar la química orgánica o los compuestos orgánicos, más bien dicho, y con eso el aparecimiento de la rama que estamos empezando en este momento. Nunca se había sintetizado, dice la diapositiva, ningún compuesto orgánico a partir de sustancias inorgánicas, por lo que recurrieron a la teoría de la fuerza vital. La teoría de la fuerza vital sostiene que las sustancias orgánicas solamente podrían originarse de la materia viva. En 1828, los resultados de un sencillo experimento del químico alemán Friedrich Wöhler resultó ser el final de esta teoría, cuando intentó preparar cianato de amonio a partir de y amoníaco, ¿verdad? Y obtener lo que era la urea. La urea de fórmula H2NCO-NH3. Wöhler sabía que la urea es una sustancia orgánica auténtica, ya que es generada por nosotros los humanos y todos los animales, ¿verdad? Que es la sustancia presente en la orina y que le da el olor característico. Significa que antes de que Friedrich Wöhler trabajara respecto a lo que es la química orgánica, digámoslo así, existía una teoría, por un fin teoría, ¿verdad? Que se le llamaba la fuerza vital. Todo lo que es orgánico en aquel tiempo se decía o se creía que solo podía salir de algo orgánico. Por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Frutas, madera, todo eso es orgánico, ¿verdad? Y solo podía salir de lo orgánico. En ese sentido, pues podemos generar, ¿verdad? En cada uno de nosotros ese conocimiento de que la teoría de la fuerza vital era algo que, pues,
existía en ese momento. No había nada en el mundo que pudiera decir lo contrario. Y eso es normal y es lógico. Cuando oímos orgánico, siempre se nos viene a la mente organismos, ¿verdad? O sea, cosas vivas. Por ejemplo, una piedra no es orgánico, una piedra es inorgánica. Pero sí es orgánico la madera, como les decía, es orgánico, por ejemplo, las frutas, como orgánico es la urea, ¿verdad? Que existe en la orina. Entonces, en ese sentido, logró sintetizar Friedrich Wöhler esa sustancia, ¿verdad? A partir del cianato de amonio, ¿verdad? Y de lo que era amonía. La fuerza vital, pues queda nada más para la historia. Ya no hay forma de poderlo revertir, ¿verdad? Solo que se abolió porque Friedrich Wöhler demostró que eso no era de esa manera. A partir de ahí, no es que haya nacido la química orgánica como tal o que existió o la descubrieron, ya estaba, solo que ese conocimiento no. Ahora se puede tener un montón de sustancias, ¿verdad? Orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Es el caso de, eh, por ejemplo, una tela, por decir algo de algodón. Algodón es orgánico, pero hay tela que imita o que sustituye al algodón en calidad y en cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas así. Hay alimentos que parecen alimentos reales y tal vez son sustitutos de otro tipo de alimentos. Así que a partir de ahí la química, los químicos organizaron mejor lo que era ya química orgánica y le dieron el realce que debió tener en su momento, ¿verdad? Entonces, vamos a rescatar de esta diapositiva la teoría de la fuerza vital, que se creía que todo lo orgánico venía de orgánico y es así, pero ahora también se le ha agregado lo inorgánico, que a partir de lo inorgánico podemos obtener sustancias orgánicas en todos los sentidos. Ahí podemos observar en la diapositiva siguiente, ¿verdad? Cómo se da la reacción química o el proceso químico donde a partir del cianato de amonio se obtiene lo que es la urea, ¿verdad? Ahí está el cianato de amonio con aplicación de calor, ¿verdad? Y se obtiene lo que es la urea en ese sentido. Permítanme. La urea es el que aparece en la derecha, ¿verdad? Urea. No quiero mencionar el elemento porque ya va a aparecer qué elemento es el protagonista de la química orgánica, aunque parecería que ustedes lo pueden saber. Entonces, ahí podemos ver cómo a partir del cianato de amonio se obtiene lo que es la urea. Entonces, seguimos con los comienzos de la química orgánica. Ahora la rama de la química que se ocupa de los compuestos del carbono, ¿verdad? La química orgánica no implica que estos compuestos deben proceder de la materia viva. Algunos tipos especiales de compuestos del carbono, como los óxidos del carbono, como los carburos, los cianuros y los carbonatos, están excluidos de la clasificación orgánica debido a que su química está más estrechamente relacionada con la de las sustancias inorgánicas. En ese sentido, ya se les revela en esta diapositiva qué elemento es el principal referido para lo que es la química orgánica en ese caso. La química orgánica
se le llama la química del carbono, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos grupos de compuestos que llevan carbono y que no son compuestos orgánicos. Y eso lo vamos a retomar de la mejor manera. Si retrocedo una diapositiva a esa, pueden darse cuenta, busquen en los dos compuestos, el de la izquierda y en el de la derecha, busquen si tiene carbono. Si tiene, tanto el cianato de amonio tiene carbono como lo tiene la urea, ¿verdad? En ese sentido, el cianato o los cianuros es un grupo de compuestos que no son orgánicos, aunque lleven el átomo de carbono, ¿verdad? La urea, sí, vean que ahí está el carbono formando parte como tal. Vamos a retomar la diapositiva siguiente. Ahí hay 4 grupitos, ¿verdad? De compuestos químicos que no poseen, que no son compuestos orgánicos, aunque la forma de la sustancia, la fórmula molecular, sí lleva carbono, pero no lo toman como tal, ¿verdad? Así que hay que anotar eso como iniciativa de la clase. ¿Qué grupos no tienen? Los óxidos del carbono, los carburos metálicos, los cianuros, como el cianato de amonio, y los carbonatos metálicos. Esos 4 grupos de átomos, grupos de compuestos, tienen presente el carbono en su molécula, pero no se consideran compuestos orgánicos. De ahí todo aquel compuesto que usted observe, que usted vea que está formando parte del carbono, se va a considerar un compuesto de tipo orgánico en ese sentido, ¿verdad? Ahí podemos observar algunos compuestos para que tengamos una idea. Al finalizar la clase, pues les voy a mandar la agenda. Ahí está más específico, tiene más detalles o más explicación, ¿verdad? Pero ahí está. Los óxidos del carbono, vean ahí en la tabla, llevan C y O, carbono y oxígeno, evidentemente. Los carburos metálicos llevan carbono y un metal. Los cianuros llevan un carbono y un nitrógeno, y los carbonatos llevan el ion CO3, ¿verdad? Ahí podemos ver en la segunda columna, ¿verdad? Los ejemplos, y en la tercera columna los nombres de esos ejemplos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, CO, es un compuesto inorgánico. El CO2, dióxido de carbono, también es un compuesto inorgánico. Por ejemplo, el carburo de tuxteno, WC, es inorgánico. Cianuro de silicio, SiC, también es un carburo de silicio, es un compuesto inorgánico. NaCN, cianuro de sodio, KCN, cianuro de potasio, 2 ejemplos de cianuros, donde usted va a verificar que tiene C y tiene N. Y carbonato, por ejemplo, el CaCO3, carbonato de calcio, ¿verdad? Mientras usted identifique que es CO3, va a poder usted reconocerlo como tal. Y K2CO3, el carbonato de potasio, también no se consideran grupos que tengan el calificativo de orgánico, aunque ellos tengan átomos de carbono. ¿Cómo lo voy a identificar? C con O, C con un metal, la C va de último en el caso de los carburos, CN, ahí se nota fácil en el caso de los cianuros, y CO3 en el caso de los carbonatos, ¿verdad? Ahí estarían algunos compuestos inorgánicos, ¿verdad? Que poseen carbono y que no es ley que toditos son. Es un grupo bastante grande que no tienen el calificativo de compuesto orgánico, aunque en su molécula en efecto tenga el carbono como tal. Sustancias de uso común que contienen compuestos orgánicos. Las sustancias de uso común
que contienen compuestos orgánicos abarcan una gran variedad de productos que usamos a diario, como alimentos y bebidas, en este caso azúcares, grasas, proteínas, combustibles como la gasolina, como el diésel, como el gas natural, medicamentos, plásticos, detergentes, cosméticos, pinturas y recubrimientos y textiles. Estos compuestos basados en carbono son esenciales tanto para la vida como para la industria moderna, ¿verdad? Todo eso que acabo de mencionar son compuestos, en este caso, orgánicos. Ahí podemos ver una tablita, ¿verdad? La pueden ampliar si están en la compu o en el teléfono para que vean a detalle lo que ahí dice. Por ejemplo, alimentos y bebidas, dice, muchos alimentos están compuestos por moléculas orgánicas como azúcares, fructosa, glucosa, grasas, los lípidos, las proteínas presentes en la carne, el huevo y lácteos, y los carbohidratos como el almidón de las papas. Ahí hemos puesto un ejemplo de alimento, por ejemplo, la glucosa, C6H12O6, y la fructosa, que tiene la misma fórmula molecular, C6H12O6. ¿Cómo sé que es orgánico? Porque llevan el carbono en su fórmula molecular, ¿verdad? Solo quitando aquellos 4 grupos que mencioné en la lámina anterior. Por ejemplo, productos de limpieza, dice, los detergentes y jabones son ejemplos de sustancias orgánicas utilizadas para la limpieza. Entre ellos tenemos el jabón, como un ejemplo, vean, ahí está la fórmula del jabón, C14H34COO1 más un catión metálico que puede ser sodio o puede ser potasio. Mostramos para qué sirve y la fórmula para que usted pueda observar que el carbono está presente en estas sustancias. Tenemos medicamentos, una gran parte de los fármacos que tomamos son compuestos orgánicos diseñados para tratar enfermedades. Por ejemplo, ahí está la aspirina, ¿verdad? Que es C9H8O4, el paracetamol C8H9NO2, en ese caso, otros compuestos que son orgánicos, y basta con que veamos la fórmula de ellas y en ese sentido ya podemos llegar a comprender esa parte, ¿verdad? Tenemos también los cosméticos, ¿verdad? Desde los champús y cremas hasta perfumes. Los cosméticos contienen una amplia gama de compuestos orgánicos. Por ejemplo, les puse lo que puede tener un perfume, ¿verdad? Un perfume tiene etanol desnaturalizado, por ejemplo, C2H6O, esencia o fragancia, fijador y propilenglicol, C3H8O2, y tiene agua destilada también. Vaya, me están escribiendo de que están denegando las entradas a la clase. Por favor, no hagan eso, porque si se le da no entrar, no pueden entrar. Si alguien está dentro, dele a admitir. Vaya, también tenemos lo que son los textiles, ¿verdad? Las telas naturales como la seda y la lana, así como los plásticos que componen las fibras sintéticas son materiales orgánicos. Ahí les puse, por ejemplo, la seda, que es 75% fibroína. Miren, es C15H23N5O6. Y la sericina, que es el otro 25%, tiene C15 H25N5O8. La lana también, miren, está formada por 51 de carbono, 17 de nitrógeno, 22 de oxígeno, 7 de hidrógeno y 3% en ese caso de azufre, ¿verdad?
Seguimos ya con el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico 6, es el sexto elemento de la tabla periódica. La estructura electrónica del átomo de carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Existen dos isótopos del carbono estables, el carbono 12, que es el más abundante, y el carbono 13, que es, tiene más neutrones en ese caso. Y está el más conocido o popular, ¿verdad? Que es el átomo de carbono radioactivo, carbono 14, ¿verdad? Es un isótopo radioactivo. O sea, no es estable, es radioactivo, ¿verdad? Y ese sirve para lo que es la datación en la paleontología. Los científicos o los paleontólogos que se encargan de descifrar o aproximarse al tiempo geológico de haber muerto, por ejemplo, un ser que se convirtió en fósil, pues lo hacen con datación del carbono 14 en ese caso. Para eso sirve el uso de este isótopo del carbono 12, que es el más común. Por lo general, el átomo de carbono forma 4 enlaces covalentes. Ese es la principal característica del átomo de carbono, el formar 4 enlaces covalentes, ¿verdad? El arreglo geométrico más común de estos enlaces es tetraédrico. En esta estructura, los 4 enlaces covalentes no están en un plano sobre el átomo de carbono, sino que están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular. Un tetraedro es una figura sólida con 4 lados. El ángulo entre estos enlaces viene siendo de 109.5 grados de amplitud, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo está formado el átomo de carbono con los 4 enlaces que lo hacen parecer un tetraedro regular, ¿verdad? En ese sentido, podemos mencionar que los 4 enlaces covalentes que se dan en el átomo de carbono es por un tema que se llama hibridación. Se va a ver en la siguiente diapositiva lo que es el proceso de hibridación. Y ahí toma mucho en cuenta lo que es la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p2. La configuración electrónica en ese sentido nos indica de que para lo que me puede servir en este caso la configuración electrónica es para saber de cuántos enlaces dispone el carbono para enlazarse con otros elementos, otro carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son con los elementos con los que comúnmente el carbono se enlaza fácilmente. En ese sentido, pues la configuración que menciona la línea 1, que dice 1s2, 2s2, 2p2, solamente le da pie al carbono para enlazarse 2 veces, ¿verdad? Pero cuando se le hace un proceso de hibridación, que es un proceso natural que hace el átomo de carbono, él logra lanzar un electrón de un orbital que está lleno a un espacio donde está vacío y queda ya un electrón en ese orbital con la capacidad que tiene para poder formar 4 enlaces covalentes, ¿verdad? Vamos a ver la figura del carbono. El carbono tiene una forma de tetraedro regular, ¿verdad? Sobre todo cuando el carbono ya ha sido enlazado por 4 elementos. El carbono tiene la capacidad de aceptar 4 elementos, ¿verdad? Iguales o diferentes, porque en sus 4 orbitales atómicos, él tiene el espacio para que le pueda permitir
la entrada a 4 electrones. Eso se da por el proceso que les he venido mencionando, que es el proceso de hibridación que se va a ver en la diapositiva siguiente. Pero en esta diapositiva lo que podemos rescatar es que el carbono es el elemento central, el que aparece en oscuro, y las bolitas blanquitas que aparecen ahí en el, como enlazándose al carbono, son los que forman al final el tetraedro regular en ese caso, ¿verdad? Así que la forma es un tetraedro regular. Ahí pueden ver en el último de la imagen el tetraedro rojo y los 4 hidrógenos ya enlazados al carbono central. El ángulo entre hidrógenos es de 109 grados. Ahí está. Son datos que deben ustedes de manejar, ¿verdad? Para pues el examen final que se viene casi seguido, ¿verdad? Así que esa sería la forma del átomo de carbono cuando se enlaza, ¿verdad? Vamos a retomar el tema de la hibridación de orbitales. Dice que la hibridación consiste en una mezcla de orbitales puros en estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. La configuración anterior se explica si se considera que los 3 orbitales 2p y el orbital 2s se hibridan para formar 4 orbitales híbridos sp3. La hibridación del carbono se produce porque permite al átomo de carbono formar 4 enlaces covalentes, lo que es esencial para su capacidad de formar una gran variedad de compuestos orgánicos. Quiere decir que el carbono, sin hibridarse, solo tiene la capacidad para albergar 2 enlaces, ¿verdad? Pero mediante la hibridación logra tener 4 enlaces. Hibridar es cuando usted tiene un híbrido, por ejemplo, puede tener un carro híbrido, por decir algo, que ocupa partes de un carro y partes de otro carro y hacen un solo carro que tiene de 2 carros diferentes, ¿verdad? A veces 2 carros no de la misma marca, pueden ser incluso marcas diametralmente diferentes, pero funcionan exactamente, ya eso es un híbrido. Igual acá. Un híbrido, por ejemplo, puede ser una planta. Usted mezcla que una rosa, un tallo de una rosa roja con otro tallo de una rosa blanca, por decir algo, lo conecta de acuerdo al tallo, le hace el proceso de injerto, por decirlo, y ya queda una planta híbrida, ¿verdad? Que pueda tener plantas rojas, flores blancas o flores rosadas, o incluso blancas con manchas rojas y rojas con manchas blancas. Eso es un híbrido. Pues ese mismo término híbrido se ocupa en este caso para lo que es la hibridación de orbitales. ¿En qué consiste? Consiste en que un electrón se suelta de un orbital 2s. En la siguiente lámina creo que aparece eso, pero lo digo antes. Y entonces, al tener esa forma de 2s, pierde un electrón y pasa a un p, según lo que dice ahí. Y entonces le da la oportunidad al carbono de poder formar 4 enlaces. Por conocimientos que deben de tener ya, ¿verdad? Para que un compuesto, un elemento, perdón, pueda recibir a otro elemento y formar un compuesto químico, el elemento que recibe y el elemento que se adhiere tienen que tener por lo menos un electrón en un orbital
desapareado, ¿verdad? Y ese desapareado del carbono con el desapareado del hidrógeno hacen de que al final el orbital de cada uno se acomoden y mediante un préstamo de electrones ellos quedan unidos formando ya lo que es el compuesto. Entonces eso es lo que se logra cuando se ve el tema de configuraciones electrónicas en ese sentido. A hibridación sp3, ¿verdad? Ahí está cada una de las características de la hibridación sp3. Es el proceso, el orbital 2s se combina con los 3 orbitales 2p, formando 4 nuevos orbitales híbridos sp3. Híbridos porque ya está combinado un orbital s, que es un orbital esférico, y un orbital p, que es un orbital lobular, se le dice. Y entonces se unen para que al final puedan existir los 4 orbitales que tienen únicamente un electrón, con la oportunidad de poder albergar 4 electrones, uno en cada orbital que está desapareados. Dice que cada orbital sp3 se orienta formando un ángulo de 109.5 grados con los demás. El enlace es tipo de hibridación, da lugar a la formación de 4 enlaces simples, y la estructura, por ejemplo, del tetracloruro del carbono es un ejemplo muy común de lo que es el enlace sp3, ¿verdad? Vamos a mencionar lo de la estructura electrónica. ¿Se recuerdan que hace 2 láminas yo les dije de que el átomo de carbono tenía 6 electrones en su capa, en sus capas, ¿verdad? Y porque él es el elemento 6. El elemento 6 es el que le da la posición al carbono, en este caso, en la tabla periódica, es el elemento 6. La ley nos dice de que el elemento 6 de la tabla, él posee 6 protones en el núcleo y posee 6 electrones girando alrededor del núcleo, girando como giran los planetas alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, de esos 6 electrones es que estamos hablando en esta diapositiva. Miren, la configuración electrónica del carbono es 1s2, que sería el primer cuadrito. Ahí solo usted observa 1s, pero es s elevado a la 2 o al cuadrado por las 2 flechas que usted ve en el primer cuadro. Cada flecha representa a un electrón. Es 1s2, 2s2, vean el cuadro número 2, tiene 2s, pero elevado al cuadrado quiere decir y significa que tiene 2 electrones y tiene 2p2, ¿verdad? El orbital p es de 3 orbitales formándolo, ¿verdad? Donde a cada cuadrito que se considera en este caso orbital se le puede poner 2 electrones, en este caso como el 1s y el 2s. Cuando tienen 2 electrones ya no admite otro más, por lo que no se puede hacer o formar un enlace de ningún tipo, ¿verdad? Porque ya está lleno el orbital. Para que ustedes puedan comprender, se hace esta diapositiva en donde usted va a observar el 2p. 2p para el carbono es 2p2, ¿verdad? Pero como el subnivel p posee 3 orbitales, la ley nos dice de que vamos a agregarle en este caso al orbital 1 a cada cuadrito, que cada cuadrito, como digo, es un orbital. Se le agrega 1 a cada cuadrito en ese sentido y puede contener un orbital 2 electrones, donde ahí no puede enlazarse, puede contener un electrón, eso me indica que sí puede enlazarse con otro elemento, y si no contiene electrones, si está como el cuadrito en blanco, tampoco puede formar un enlace, ¿verdad? Porque
no puede aceptar dos, por lo menos no en este caso, ¿verdad? Entonces, si usted ve la primera línea de cuadros, 1S2, 2S2, 2P2, se observa en la primera línea y solo puede contener o puede tener la capacidad de formar dos enlaces. ¿Cómo lo determina? Los dos cuadritos que tienen solo una flecha, ¿verdad? Los dos cuadritos que tienen solo una flecha. Entonces, 1S no puede contener, 2S tampoco puede contener, 2P de los tres orbitales, el blanco o el vacío no puede contener, y los únicos que sí pueden contener otro enlace son los que tienen una flecha, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se da lo que es la hibridación? Observen en la fila 2. 2S, si observan, 2S primeramente estaba con dos electrones, ¿verdad? Uno girando al contrario del otro. Por eso es que usted miraba que la flecha va una hacia arriba y una hacia abajo. Pero ¿qué sucede? Cuando el carbono se excita, por eso dice ahí, estado excitado del carbono, un electrón de 2S se suelta y va a parar al cuadrito vacío, ¿verdad? Entonces, cuando 2S desprende únicamente un electrón, ¿verdad? Ese se suelta para el cuadrito vacío, en ese caso, y vean lo que sucede ya en la fila número 2. ¿Cuántos enlaces puede contener ahora el carbono? ¿Quién me contesta? ¿Y por qué? ¿Cuántos enlaces puede contener ya el carbono con la fila número 2 cuando está en estado excitado? 4, profe. 4, ¿verdad? ¿Cómo observo eso? ¿O cómo sé eso? Usted mencionaba que cada cuadrito que simplemente contenga un electrón puede formar un enlace. Entonces ya en la segunda fila hay 4 cuadritos que tienen solamente un electrón. Entonces pues pueden formar 4 enlaces. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, ¿verdad? El carbono pasa entonces de tener la capacidad de tener dos enlaces a la capacidad de tener 4 enlaces, ¿verdad? En ese caso se le llama hibridación, ¿verdad? Porque se combina S con P en un híbrido que da la posibilidad de 4 enlaces, ¿verdad? En ese caso. También hay otros tipos de hibridación. La hibridación SP2, ¿verdad? Deja por fuera a un cuadrito, y la hibridación SP deja por fuera dos cuadritos. La hibridación SP2 dice que el orbital 2S, que el que estaba lleno, ¿verdad? Solamente se mezcla con dos orbitales 2P, dejando un cuadrito suelto, ¿verdad? Dejando un orbital P sin hibridar, es el que le digo suelto. Los tres orbitales híbridos SP2 se orientan en un plano con ángulos de 120 grados, formando una geometría trigonal plana. Eso es para que lo anote. La forma del SP3 es una forma tetraédrico, ¿verdad? Regular. Y el caso de la forma de SP2 es trigonal plana. Ya vamos a mostrar las figuras de cómo queda. SP2 me va a servir para un tema, no sé si alcancemos a verlo, pero me va a servir para un tema que se llama alquenos. Los alquenos, ¿verdad? Tienen hibridación SP2. Quiere decir de que entre átomos de carbono va a haber por lo menos un par de átomos de carbono que tiene dos enlaces carbono-carbono. O sea, se le dice enlace doble. Pueden preguntar entonces, bueno, y entonces SP3, ¿para quiénes son? Para unos que se llaman alcanos, ¿verdad? Que eso se va a ver la siguiente semana.
¿verdad? Alcanos y alquenos unidos. Dice su forma, el enlace se forma un enlace doble, ¿verdad? Un enlace sigma y un enlace pi y dos enlaces simples. Y tenemos el enlace de la hibridación sp. La hibridación sp quiere decir que el orbital 2s se une únicamente con un orbital 2p, dejando dos orbitales vacíos y sin hibridar, ¿verdad? La forma de los compuestos que tienen hibridación sp, dice acá que se disponen en forma lineal. Entonces, la forma de la hibridación sp o la forma de los compuestos que tienen hibridación sp es una forma lineal, ¿verdad? Y el ángulo que forma es de 180 grados. Entonces, no olvidar esos datos para un eventual examen final. Ángulo de SP3, 109,5. Ángulo de SP2, 120. Ángulo de SP, 180 grados, ¿verdad? La característica de este tipo de hibridación es que el carbono con otro carbono, por lo menos un par de átomos de carbono, van a formar enlaces triples, ¿verdad? Ahí está, miren, la forma de los orbitales sp3, sp2 y sp. En el caso de sp3, pueden observar que se da un tetraedro, lo que está en verde es, ¿verdad? Ese es tridimensional, es un tetraedro, así vean. El caso de lo que es la hibridación sp2, en ese caso es una forma trigonal plana, ¿verdad? O sea que en el caso del sp2, la forma es más o menos esta. Miren, tal vez me sale. Más o menos esta es la forma. Pero la mayor característica es que es plana. Si usted la mira acá, es plana. Miren, es plana. Así es la forma más o menos de los hibridados sp2. Y el sp, que es el tercero, es una forma lineal. Así. Miren, donde el ángulo de acá es de 180 grados. Ahí estaría la forma en que se maneja y se encuentra en ese sentido, ¿verdad? Si hay preguntas, pues háganlas. Entonces, ya mencionando cada una de las cosas que he estado diciendo dentro de lo que son los enlaces y las hibridaciones, ahí podemos ver cómo se observa la representación del átomo de carbono, ¿verdad? La letra C con 4 puntitos, ¿verdad? Uno a cada lado, manejando algo que se le llama estructura de Lewis, ¿verdad? El carbono aparece como la C, que es el elemento, y él tiene en sí como tal, ¿verdad? Los 4 enlaces con la disposición de que él pueda enlazarse. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, observen que es la segunda figura o la segunda forma que está en moradito. Ahí ya podemos notar que el carbono se ha enlazado con 4 cloros, un cloro en cada lado, digámoslo así. El cloro normalmente tiene 7 electrones en su última capa y solo tiene un orbital con un electrón. Entonces solo se puede unir una vez un cloro, ¿verdad? Entonces el carbono necesita 4 enlaces. Por eso es que el carbono puede aceptar o adoptar 4 cloros, formando el tetracloruro
de carbono. El que está en verde se llama metano, el famoso, el compuesto más sencillo que hay, el CH4, metano. Pueden ver que el carbono tiene el color naranja y el hidrógeno tiene el color verde, ¿verdad? En ese sentido, pues observen en la última cómo ha compartido cada carbono su electrón con cada hidrógeno, o cómo el hidrógeno ha sido capaz de adherírsele al carbono a cambio de que pues le presta uno su electrón al otro y el otro también termina prestándoselo, y así es como se forman los compuestos químicos, ¿verdad? Por la necesidad de los orbitales de estar apareados, es la palabra, ¿verdad? Quieren o desean estar apareados en par. Cuando están con un electrón, están desapareados. En la química, a estar desapareados, se le dice cuando un elemento tiene la capacidad de aceptar electrones y obviamente lo va a aceptar, y a eso se le llama enlace químico, ¿verdad? Que en este caso es enlace covalente porque está formado por dos elementos no metálicos. Esa es otra pregunta que puede salir. El enlace covalente, que es el que tiene el carbono, ¿verdad? Es entre dos no metales, ¿verdad? Como tal. Entonces podemos observar y visualizar en ese caso, ¿verdad? Que efectivamente el carbono es más fácil y útil en su forma excitada o hibridada, ¿verdad? Que en su forma natural. De hecho, de que la forma natural del carbono es raro que aparezca. Esto, como les digo, no es un invento, no es que alguien quiso que se inventara, no, esto ha sido descubrimiento, ¿verdad? En ese sentido. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Vaya, seguimos. Podemos entonces observar la siguiente diapositiva, donde les menciono al final, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. El primero, lo de la izquierda, donde dice enlace sencillo, ese se genera por hibridación sp3, ¿verdad? El del centro, donde dice enlace doble, ese se considera sp2. Y el tercero, que es enlace triple, ese es SP, nada más, ¿verdad? El SP3 me da solo la capacidad de formar enlaces sencillos, carbono-carbono. El SP2 me da la capacidad de formar enlace doble, carbono-carbono, y el SP3, el SP, perdón, me da la capacidad de tener enlaces triples, ¿verdad? Tal como ustedes observan ahí. Vaya, seguimos. Vamos con estructura de las moléculas orgánicas. La estructura de las moléculas orgánicas se caracteriza por la presencia de átomos de carbono unidos entre sí para formar cadenas o anillos, a los que se unen otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Los átomos de carbono pueden formar enlaces covalentes simples, dobles o triples, y su capacidad para unirse entre sí de distintas maneras crea una gran diversidad de estructuras y propiedades moleculares. Quiere decir de que ahí está el puñado de elementos más comunes que se pueden enlazar entre sí. Mencionamos al carbono, su más fiel seguidor es el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno es el más fiel seguidor del carbono, ¿verdad? Luego el oxígeno, luego el nitrógeno, luego el azufre
y el fósforo. También se unen otros elementos, como por ejemplo los elementos del grupo 17, ¿verdad? Pueden sacar su tabla periódica para que vean a los elementos del grupo 17, que son el cloro, el flúor, el yodo, el bromo, ¿verdad? Que ellos también pueden enlazarse fácilmente a lo que es el átomo de carbono. Otra cosa que puedo mencionar en este caso es de que el carbono posee, en ese sentido, ¿verdad? Distintas formas. Pueden ser lineales, pueden ser ramificadas y también pueden ser en forma de anillo. Y eso usted tiene que fijarse para darle el calificativo de lineal en forma de anillo o en forma ramificado, es el carbono en el que usted se va a fijar. Precisamente es eso lo que les estaba mencionando, aparece en la diapositiva. Si yo le pregunto en el examen final, mencióneme las 3 formas estructurales de el átomo de carbono. ¿Qué me va a responder? Los carbonos pueden formar líneas cuando un carbono va sucesivamente conectado a otro carbono formando una línea. Un carbono puede crear ramas cuando un carbono va ramificado. Aquí va la línea de carbonos, mire, y a los lados le salen a ellos lo que son otros carbonos como que fueran las ramas de un árbol, ¿verdad? Por eso se le llama ramificado, porque va a contener un tallo, digamos, que es una línea de carbonos y ramas que salen a los lados como las ramas de un árbol, ¿verdad? Entonces se le llama ramificado. Y también los carbonos pueden formar cadenas cíclicas, ¿verdad? O ciclos cerrados, ¿verdad? Donde el carbono de 3 en adelante pueden formar figuras como triángulos, como cubos, cuadrados, ¿verdad? Pentágonos y más figuras. Hay también tipos de fórmulas en el caso de las sustancias. Hay varias, pero voy a mencionar 3. Digamos, la fórmula molecular o condensada es la forma más común de encontrar un compuesto. Dice que la fórmula molecular indica el total de átomos de cada elemento del compuesto. Por ejemplo, ahí está el C4H10. Eso es la fórmula molecular. Como decir H2O, como decir CO2, como decir C4H10, ¿verdad? La fórmula normal, común y corriente que hemos conocido todo el tiempo de una sustancia, su fórmula, a esa se le llama fórmula molecular y nos muestra el número de átomos y qué elementos son los que forman y qué cantidad de elementos forman. Por ejemplo, el butano, que es el que aparece ahí en el ejemplo, es C4H10. Quiere decir de que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. O sea, nos muestra o nos marca exactamente la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno en el caso que tiene. La fórmula semidesarrollada dice que en ella se escribe a cada átomo de carbono con sus respectivos átomos de hidrógeno e indica las uniones entre los átomos de carbono. La fórmula semidesarrollada es la que más se va a trabajar en la jornada de la otra semana, que veamos alcanos y alquenos. Es simplemente, ¿verdad? Los carbonos puestos de la forma en que deben ir. ¿Cómo así, profesor? En ese caso, el ejemplo es lineal, ¿verdad? Usted ve que los carbonos han formado una línea, ¿verdad? Puede decirme, ramificada porque formó
ramas en ese caso, o figuras geométricas como un triángulo, ¿verdad? Y entonces le muestra a usted la cantidad de hidrógenos que cada carbono tiene. Por ejemplo, ahí tenemos CH3, CH2, CH2, CH3. Esa se le llama fórmula semidesarrollada, porque nos da una idea de cómo es la estructura de la molécula, ¿verdad? Y es bien práctica a la hora de trabajarla. La otra forma es la forma desarrollada. Representa todos los enlaces que se tiene entre los átomos que forman el compuesto. Acá lo que se visualiza en la fórmula desarrollada es los 4 enlaces que el carbono tiene. Fíjese en cada carbono y va usted a darse cuenta que cada carbono que aparece en la diapositiva, en el ejemplo, tiene 4 enlaces ocupados o enlaces utilizados, gastados, ¿verdad? Algunos se enlazan solo a un carbono y tiene 3 hidrógenos para formar 4 enlaces, y otros también forman los de en medio, digamos, tienen 2 carbonos, ¿verdad? Usados a los lados, digamos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ha gastado ahí 2 enlaces y los otros 2 enlaces los ha gastado con hidrógeno. Entonces usted visualiza perfectamente con la fórmula desarrollada, visualiza perfectamente cada uno de los enlaces que él tiene. La fórmula desarrollada, jóvenes, no se va a ocupar muy comúnmente, porque el hecho de ir dibujando cada letra, cada enlace que lo representa la línea, la rayita es un enlace, es un par de electrones que está ahí, y se siente engorroso estar agregando hidrógenos a cada uno. Entonces, pero sí deben de conocerla ustedes, aunque su utilización va a ser más marcado para la semidesarrollada. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Claro? Bueno, seguimos. Luego de eso venimos a los tipos de átomos de carbono. Los carbonos parecen que son los mismos, pero a nivel de química orgánica se les ha dado un calificativo. Entonces tenemos dentro de una molécula, pueden haber 4 tipos de carbono diferentes: carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. El carbono primario quiere decir que solamente de los 4 enlaces que tiene el carbono primario, solo uno gasta con carbono. O sea, un enlace es con carbono y 3 más con hidrógeno, ¿verdad? En el caso del carbono secundario, 2 enlaces de los 4, 2 se enlazan con carbono y los otros 2 con hidrógeno. El carbono terciario dice unido a 3 átomos de carbono. De los 4 enlaces del carbono, si usted observa de que de los 4 ha usado 3 con otros carbonos, es terciario. Y el cuarto enlace lo ocupa con el hidrógeno, ¿verdad? O sea, tiene un enlace con hidrógeno y 3 con carbono. Y el carbono cuaternario, ¿verdad? Tiene los 4 enlaces unidos a hidrógeno, ¿verdad? En ese sentido. Voy a retroceder una diapositiva y me dicen de la fórmula desarrollada. Vean, la fórmula desarrollada. El primer recuadro. El primer carbono, ¿qué tipo de carbono es? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario?
De la columna 3 estoy hablando, ¿verdad? El primer compuesto, el primer carbono de la izquierda, ¿qué tipo de carbono es? Cuaternario. El primer carbono es primario. Primario. Sí. Observe si pueden ampliar el, la molécula, la pantalla para ver la molécula del primer carbono de la izquierda de la columna 3, ¿verdad? Ustedes observan que el primer carboncito tiene 4 enlaces, pero solo uno ha ocupado con otro carbono. ¿Ya? Entonces él es primario, porque de los 4, solo uno ocupó con carbono y los otros 3 con hidrógeno. Vaya, el segundo átomo de carbono, ¿qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario. Es secundario. Gracias. Secundario. Porque 2 enlaces ha ocupado con otro carbono, ¿verdad? Y los otros 2 con hidrógeno. El tercer carbono Terciario. Secundario también. Ah, es también secundario, ¿verdad? Y el cuarto, Manuel, el baja. último, Primario. es primario también. Entonces, en esa molécula tenemos un terciario, 2 secundarios y un terciario final. Terciario, secundario, secundario, terciario, ¿verdad? Así. Como la misma molécula es la de la columna 2, en la fórmula semidesarrollada tenemos CH3, es primario, los CH2 secundarios, ¿ya? Y el CH3 final, primario. Esa es otra forma en que se puede representar. Entonces, repitiendo, carbono primario unido a un solo átomo de carbono, carbono secundario unido a 2 átomos de carbono, carbono terciario unido a 3 átomos de carbono y carbono cuaternario unido a 4 átomos de carbono. Muy bien. Ahí está, miren cómo puede usted ver cuándo es primario, cuándo es secundario, cuándo es terciario y cuándo es cuaternario. Primario, usted observa que de los 4 enlaces, 3 tiene hidrógeno y 1 con carbono. El secundario, de los 4 enlaces, 2 ocupa con carbono, secundario. En el terciario, de los 4 enlaces, 3 ocupa con carbono. Y del cuaternario, de los 4, los 4 ocupa con átomos de carbono, ¿verdad? El cuaternario no posee hidrógeno, ¿verdad? Porque los 4 enlaces se los ha gastado solo con carbono, ¿verdad? Acá es cuando hay ramificaciones, se usa terciario y cuaternario. Vaya, miren, para que tengan una idea de cómo es. Al final de la clase voy a pasar lista con la hojita. Vaya, miren, los primarios son los que aparecen como en color rosado, vea. Y les voy a dar una clave. En la fórmula semidesarrollada, que es la forma que más vamos a usar, si usted observa CH3 son primarios. Todos los CH3 son primarios. Todos los CH2 son secundarios. Todos los CH son terciarios. Y todas las C solitas son cuaternarios en la fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Entonces, podemos observar ahí que hay 6 primarios. Otra cosa, los primarios son los carbonos de los extremos, de las puntas. Los secundarios, que son los verdes, son los de en medio. Si va en medio de 2, es secundario. Terciario, si va en medio y tiene una rama. Cuaternario, si va en medio y tiene 2 ramas. Ahí puede usted observar con detalle cada uno
de los tipos de átomos de carbono presentes en la solución ahí, ¿verdad? En el compuesto. Veamos otro. Vaya, regálenme el dato ustedes. Determine la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en el siguiente compuesto. Si no me equivoco, profe, son 7 primarios. 7 primarios. Confirme otro. Sí, profe, son 7 primarios. Excelente. Sí, profe, 7 primarios, ¿verdad? Son los de los extremos, pero acá les he dado una clave que son todos los que tienen CH3. Vaya, 7 primarios. ¿Cuántos secundarios? Son 3 secundarios, profe. 3 secundarios. 1, 2, 3. Excelente. 3 secundarios. Acá lo reconocemos que son CH2, ¿verdad? Pero también se puede decir de que son los que van formando la cadena sin ramificar. Terciarios, ¿cuántos hay? 3, profe. 3, profe. ¿verdad? Cada carbono terciario, se fijan que está la cadena lineal y tiene ramas. Y cuaternarios, Solamente uno. solamente uno, ¿verdad? Ven que va la cadena lineal y van 2 ramas saliendo de él. Así que así está la parte de los carbonos y el tipo de carbono que es. ¿Preguntas, dudas? No, todo claro, profe. Excelente. Seguimos. Tipos de isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento que difieren en el número de neutrones en su núcleo. Por ejemplo, el carbono 12 es un isótopo, el carbono 13 es un isótopo y el carbono 14 es otro isótopo. En primer año se ve, cuando se ve la teoría atómica, el átomo y todo eso, hay un pedacito de la clase que se llama isótopos, ¿verdad? Los isótopos son elementos que tienen diferente cantidad de peso, ¿verdad? El peso atómico es diferente, pero es porque el isótopo tiene más o menos neutrones en el núcleo, ¿verdad? Y acuérdense que el peso de un átomo es el núcleo el que se pesa, ¿verdad? Lo da el peso que tienen los protones y el peso que tienen los neutrones, ¿verdad? En ese sentido, ese peso puede variar en los isótopos. Por ejemplo, el carbono 12, cuando lo pesan, pesa 12 UMA, unidades de masa atómica. Si es carbono 13, ¿cuánto pesa? 13 UMA. O sea, el carbono 13 tiene un neutrón más. Y el carbono 14, ¿cuánto pesa? 14 UMA, unidades de masa atómica. Entonces, él tiene 2 neutrones más que el carbono 12. Entonces, los isótopos son creados o son formados, ¿verdad? Son el mismo elemento, ¿verdad? Por ejemplo, carbono es el mismo del 12, el 13 y el 14. Estamos hablando del mismo carbono, pero el que tenga más o menos neutrones hace o le hace ver al compuesto que pesa más y le hace tener propiedades diferentes, ¿verdad? Utilidades, puntos de ebullición, punto de fusión, densidad y todo lo que pueda tener de propiedades son diferentes cada uno. Esto tampoco, como lo dije ya en otra ocasión de ahora mismo, no es un invento, ¿verdad? Sino que ha sido descubierto. Pesaban un carbono de un lado, pesaba una cosa, pesaban un carbono de otro lado, pesaba más. Entonces, concluyeron al final diciendo, ¿verdad?, que era porque tenía, en ese caso, mayor cantidad, ¿verdad?, de neutrones. Ese fue lo que se descubrió, ¿verdad?
Dice carbono 12 es el isótopo más abundante, con 6 protones y 6 neutrones. Ahí está lo que les decía. Carbono 13 contiene 6 protones y 7 neutrones. Carbono 14, un isótopo radioactivo con 6 protones y 8 neutrones, utilizado para la datación arqueológica. Esto quiere decir, ¿verdad?, que son el mismo elemento con pesos diferentes. Otro tema que es importante es el tipo de alótropos. La alotropía son formas diferentes de un mismo elemento en el mismo estado físico con distintas estructuras y propiedades. La alotropía no solo es algo especial del carbono, sino que hay varios elementos que tienen la forma alotrópica. La forma alotrópica quiere decir de que hay sustancias que se forman con el mismo elemento, pero la figura en el espacio es otra, por lo que en un caso puede ser que los carbonos se dispongan de manera cúbica, en otra forma se disponen de manera hexagonal, y entonces es el mismo carbono, pero la sustancia es otra, ¿verdad? Ejemplos, los diamantes. Los diamantes, una de las cosas más preciadas por los humanos, por la belleza y por lo glamoroso que puede ser, es formado únicamente por carbonos dispuestos en una estructura que ya se la voy a mostrar. El grafito es el que está en los lápices de mina o de madera con lo gris. Lo gris es el grafito, ¿verdad? Siempre es el carbono, pero formando otra estructura. El grafeno es una única capa de átomos de carbono, y los nanotubos, ¿verdad?, también son otro tipo de disposición del átomo de carbono. Ahí está la forma de el carbono. Cada puntito es un átomo de carbono. Vean que en el grafito son hexágonos los que forman los átomos de carbono y una capa sobre otra, ¿verdad? Vean, el diamante forma cubos perfectos. Y los fullerenos forma 1, 2, 3, 4, 5 hexágonos en forma circular. Entonces, a esa propiedad se le va a llamar alotropía, a la capacidad que tiene, en este caso, el carbono, de disponerse en formas diferentes, y al disponerse en formas diferentes, ¿verdad?, es otra la sustancia en la que forma. Imagínense que el grafito tan accesible para nosotros y el diamante tan lejano de nosotros, y los dos son de carbono, es el mismo elemento el que lo forma, solo que la forma estructural es la que ha cambiado, ¿verdad? Ya casi estamos por terminar lo que es la explicación de la agenda. Terminamos con esta diapositiva, que tenemos una diferencia entre lo que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Eso está en la agenda, ¿verdad? Ahí podemos ver las diferencias entre ellas. Por ejemplo, los compuestos orgánicos solo son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, azufre, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Y en los inorgánicos son todos los elementos los que forman a la química inorgánica. Y así podemos ir mencionando cada uno de ellos entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá que los puntos son por enlaces iónicos, los inorgánicos, y por enlaces covalentes, los orgánicos. Y así podríamos ver más que todo diferencia. Por ejemplo, dice
que son inestables al calor, los orgánicos. Quiere decir que un compuesto orgánico se derrite rápidamente con el calor. Por ejemplo, la manteca, por decir algo, o la cera de candela, que son orgánicos. Y en el caso de los inorgánicos, que son y aguantan mucho con lo que es la temperatura elevada, ¿verdad? En ese caso, si usted pone sal en una cucharita y la pone al fuego, mejor salta la sal, pero no se derrite ni se desarma entre sí, ¿verdad? Ahí están las diferencias que tienen en cada uno de ellos. Bueno, jovencitos, voy a ir terminando la jornada de esta tarde, ¿verdad? Voy a dejar la grabación, pero no vamos a colgar todavía la llamada porque falta dar algunas indicaciones. Entonces, esperaría que pues haya servido de mucho lo que es la jornada de esta tarde. Si hay dudas, preguntas, pues acá, y si no, pues cuando nos incorporemos, alguna duda, pero básicamente de eso trataba lo que es la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación, voy a descargar el video y esto va a estar subido a YouTube hoy en la noche a más tardar. Y pues compártanlo con sus compañeros de otras escuelas para ver si me crecen las pistas. Saludos.